Muy bien, aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Les cuento, antes de que se me pase, que mañana tenemos un programa especial con una gran tribuna, muchos invitados, amigos, gente que ha pasado por estos años, han pasado por nuestro programa, artistas, científicos, intelectuales, gente de la cultura, músicos, organismos de derechos humanos, políticos, etcétera. Aquí mañana a las 9 de la noche. Así que por ese día no va a estar la tribuna, no vamos a tener lugar para el público, pero después seguimos hasta que después ya no sigamos más. Hoy les voy a presentar a mis compañeros de esta noche, que son el señor Edgardo Moca, bienvenido. Buenas noches, Barra. Buenas noches. ¿Cómo está García? Barra, querido. José Orlando. Mariana. Muy bien. Muy bien. Y nos visita hoy Mariano Kestelboim, que es economista, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y también asesor en pymes. Asesor de empresas pymes, de cámaras conformadas por pymes. Bueno, gracias por venir. Esa Gracias. parte del laburo se te termina, me parece. No, tengo mucho más trabajo ahora. Claro, Sí, verdad sí, que sí. Claro. salvavidas, salvavidas. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con la mega devaluación que realizó hoy el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a verlo. El gobierno anunció la liberación del dólar y anticipó la devaluación. Ve que esperan algún anuncio, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. La idea es volver a la situación regulatoria en materia cambiaria que teníamos antes de la instauración del cepo, antes de noviembre del 2011. La idea es que se pueda exportar e importar libremente, que haya un tipo de cambio único. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del cepo para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes. Ahora, para todo lo nuevo, para todos los ingresos nuevos de divisas o para todas las operaciones nuevas comerciales no va a haber absolutamente ningún límite. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. No, eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación, que es un mercado legal, transparente, que tiene mucho mayor volumen que el mercado oficial y que hoy andaba por ese nivel de precios, ¿no? Veremos mañana qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se podría esto traducir a los precios de la canasta familiar, de la economía? Sobre todo cuando hay también otra medida que es la de posibilitar la exportación, en todo caso sin límite, en el caso de la carne. ¿Cómo pueden prever el abastecimiento del mercado interno? Pero particularmente, si el valor del dólar ustedes creen que va a afectar a los precios de la canasta familiar y al consumo interno. Bueno, nosotros estamos trabajando todos los días para que eso no suceda. Nos reunimos ayer, ustedes saben, con 60 empresarios. Nosotros hemos sido muy claros respecto de que no vamos con la estrategia de extorsión de Moreno, pero tampoco vamos con la ley de la selva. Nosotros vamos con la estrategia del diálogo y con todas las herramientas que nos da la ley para evitar los abusos. Y hemos dicho que para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Nosotros tenemos la plena confianza de que con este nuevo esquema de reglas de juego, que no se va a modificar todos los días, van a aparecer esos dólares, no solamente los dólares de los exportadores que hasta ahora no tenían rentabilidad, posiblemente también los dólares que están debajo del colchón, los dólares de los que querían hacer una inversión en Argentina y sabían que el dólar no valía 9.80, sino que valía 14 y pico, como lo marca el mercado del dólar bolsa. Y entonces, esas son básicamente las normas del Banco Central que van a ser explicadas en mucho más detalle por la autoridad monetaria. Las devaluaciones son complicadas, tendrían que entrar muchos dólares para que la economía no sufra un poco, y yo veo el primer semestre del año, en términos de actividad, apretado, no lo veo dinámico. No quiso decir recesión, por eso dijo apretado. No, yo creo que va a haber recesión en el primer semestre. Se pensaba que se iba a pedir que cada persona demostrara su capacidad fiscal para hacer esta compra. Bueno, no va a suceder, no va a suceder. Es decir, vos vas a poder comprar la cantidad de dólares hasta 2 millones por mes, es decir, 24 millones de dólares por año, incluso sin demostrar si están en blanco o en negro. De hecho, se pueden comprar en efectivo. El indicio que dio hoy Alfonso Pratgay es que más o menos el dólar estaría en 14,5, con lo cual estamos hablando de una suba del 50%.
esperando la devaluación. Una situación inédita, ¿no? Yo creo que pocos lados del mundo, y menos en historia argentina, una mega devaluación tantas veces anunciada. Sí. Que ha generado una situación, la verdad, profundo desequilibrios en la economía vinculado con los precios. Los precios empezaron a aumentar en noviembre, siguieron aumentando en diciembre y seguirán aumentando luego de este fenomenal ajuste en el tipo de cambio oficial. Solamente con el objetivo de generar una brutal transferencia de ingresos a sectores concentrados de la economía. Los principales damnificados, los perdedores, van a ser aquellos que tengan ingresos fijos. Es decir, usted con su salario, con sus ingresos, va a ser menos. ¿Por qué? Porque el peso va a valer menos. Y todo se va a encarecer un poco, ¿no? Los jubilados también van a ser grandes perdedores porque tienen ingresos fijos con la devaluación. Además hay que recordar una cosa, es decir, los asalariados no solamente van a perder por la devaluación, sino que van a perder también por la suba de tarifas. Es decir, el aumento de las tarifas en gas y en electricidad la van a pagar también los asalariados. Pero además, y de forma indirecta, la apertura importadora, ¿qué es lo que hace la apertura importadora? Facilita el ingreso de productos del exterior. Muchos de esos productos se fabrican hoy en la Argentina. Cuando haya una apertura importadora, ¿qué van a hacer muchos empresarios? Les va a convenir comprar más afuera que hacerlo en la Argentina. Obviamente eso va a traer una merma, una caída importante del empleo. Va a aumentar el desempleo, para que ustedes lo tengan bien en claro, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores? Los exportadores van a ser los principales ganadores. ¿Por qué? Porque ahora con $1 ellos van a tener más pesos, ¿no? Entonces, también van a ser los productores medianos y grandes, particularmente los productores de trigo, los productores de carne, los productores de soja también. ¿Por qué? Porque también van a tener más pesos con sus dólares, ¿eh? Eso es fundamental. Ahora, los principales ganadores no son los medianos, son los grandes, los que tienen más explotación, los que tienen más soja, los que tienen más trigo, los que tienen más maíz, carne, etcétera. Y también las grandes firmas locales. ¿Por qué las grandes firmas locales? Porque una de las cosas que se licúa con una devaluación es justamente el precio del trabajo. Es decir, van a poder contratar trabajadores a un precio muchísimo más bajo, les va a resultar más rentable. Acá es necesaria una devaluación, porque es evidente que este peso... me gusta escuchar eso, porque no mucha gente se anima a decirlo. Sí, O sea, 9,70 no funciona el país. No va, de ninguna manera. ¿Y qué pasa con el poder adquisitivo de los salarios? ¿Cómo piensa que se puede reconstruir eso? Es necesario en la Argentina bajar el salario en dólares. Comparado con Brasil y con México hay que bajar los salarios medidos en dólar. Ya con el dólar que yo creo, empiezan a ser más competitivos. Bien. Ahora, lo que seguro es que si usted paga un salario el doble que Brasil y México y piensa exportarle a Brasil y México, tiene un problema. Lo que no puede ser el salario el doble contra el país con el cual compite. Si le interesa entrar en el mundo. Quería comentarle las palabras que dijo hoy Cristiano Ratazzi respecto de que los salarios en la Argentina hoy en día no son competitivos. ¿Cuál es su lectura de esto? Como el dólar está muy barato, todo en dólares resulta caro. O sea, con un dólar de 9.50, la hora que tiene que pagar un empresario en términos internacionales es cara. Ahora, si el dólar valiera 14 pesos, ese salario se disminuye en un 40%. Bueno, muy bien. Esta vez nos están contando todo, la verdad. Es un sinceramiento. Yo les pediría que no sean tan sinceros, que mientan un poco. A mí igual hay una sola cosa que sí no me queda muy clara, que es va a haber empresarios que van a poder exportar a, no sé, un producto cualquiera a 100 pesos, pero si lo venden afuera le pagan 100 pesos, acá le van a pagar 40. ¿Por qué el tipo acá lo va a vender a 40? Y Prat dice que se lo resuelve con el diálogo. De ninguna forma. Entonces acá lo va a vender más barato. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué le dice? Justamente ese es el razonamiento económico más elemental. El empresario que produce trata de ganar plata, vendiendo en el exterior o vendiendo en el mercado local. La devaluación se va a trasladar a precios directamente de los productos que se pueden exportar y también se traslada a precios de los componentes de los
importados, de los productos que se fabrican localmente y directamente de los productos importados. Pero esto no se circunscribe solamente a los productos que se comercializan internacionalmente. Si, por ejemplo, un dueño de 5 locales comerciales ve que los precios de la carne, de la leche, de las galletitas, de todo lo que comercializa, empiezan a aumentar de precios, el alquiler también lo va a tratar de aumentar. Esto, a ver, cuando se desata un proceso inflacionario, están todos disparados, el que más rápido llega a la meta y el que más aumenta los precios es el que más renta puede captar. Me parece que no debe haber ninguna duda de eso, es muy sencillo. El tema central acá es la señal que se está dando. Se activa una señal en la cual muchos van a poder aumentar los precios y el único límite para los aumentos de precios es la capacidad adquisitiva de la población. Entonces, acá el foco principal, me parece, es el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados, pensionados, quienes reciben la asignación universal por hijo. Esta es la principal cuestión. Y no en los anuncios que se dieron hoy y que se vienen dando en los últimos días, no hay una sola medida a favor de los sectores más vulnerables. Esto me parece dramático, preocupante, no solamente por el impacto que puede tener en el empleo, en el nivel de actividad, sino sobre todo por estos sectores. Creo que estos sectores, desde que se desató esta puja distributiva, esta expectativa de evaluación y los aumentos de precios, que la carne, por ejemplo, aumentó alrededor de un 40%, el pan también aumentó muchísimo, las pastas. ¿Vos no creés que Pratgay los pueda convencer de que lo vendan más barato? Lo que sé es que eso que dijo que hay diálogo, ya hubo comunicaciones con las grandes empresas muy beneficiadas con las políticas económicas que se están adoptando para que se moderen. Esto hay. Después, por otro lado, hay otras medidas que buscan compensar la aceleración inflacionaria y la escapada del dólar, como, por ejemplo, subir la tasa de interés, fijarle un techo a las paritarias. Hay acuerdo con Moyano. Moyano ya salió públicamente a decir que su techo era del 28%. Entonces, en la medida en que los precios internos no aumenten tanto como el precio del dólar o el movimiento hacia abajo de la moneda nacional en relación a las otras monedas, bueno, va a ser el efecto positivo de la evaluación en términos de competitividad, de que la economía argentina sea competitiva. A ver, pero una situación, yo creo que los analistas económicos de Cambiemos están llevando la situación a como era en el año 2002. En el año 2002, con utilización de la capacidad productiva muy ociosa, altísimo nivel de desempleo, subocupación, o sea, precarización laboral, con muchísimos recursos ociosos en la economía nacional, era fácil que con un cambio de precios relativos, bajando los salarios como se bajan en una devaluación, el efecto inmediato ahora es básicamente la baja de los costos internos, de los salarios básicamente, y también de otros productos que no se van a poder reacomodar tan rápido. Entonces, ese incremento de competitividad, cuando hay demanda, cuando no hay demanda, cuando hay capacidad productiva ociosa, es fácil, se puede incrementar. Pero en una situación, un contexto como el actual, como también el que había en el año 2014, en enero de 2014, de plena utilización de la capacidad productiva o muy alta utilización, sobre todo en los sectores de mayor movimiento comercial, el efecto va a ser a precio, ¿sí? El efecto va a ser a precio y el incremento de la competitividad lo van a tener que pagar los trabajadores. O sea, el límite acá hoy es la conflictividad social que pueden generar estas medidas. Sí, yo pensaba cuándo fue un límite el poder adquisitivo de los trabajadores para los empresarios, digamos, o sea, ¿por qué los empresarios pensarían en el poder adquisitivo? Digo, si tienen un Estado que está liberando el tipo de cambio y da esas señales que vos marcás, digo, ¿por qué los empresarios, de qué manera los empresarios verían en la depreciación del poder adquisitivo un límite? En su nivel de ventas, en la medida en que la sensibilidad de sus ventas cae más que el aumento de sus precios, tiene menos ingresos. Entonces, el límite está ahí, en su percepción sobre la caída en el nivel de sus ventas. Si creen que sus ventas se van a desplomar aumentando un 50% sus precios,
van a tratar de no aumentarlo. De la canasta tanto. básica que no va a pasar eso, digamos. Porque No pasa, justamente ese es el gran problema que tiene una devaluación en la Argentina. Los productores de la canasta básica son exportadores. Son grandes grupos de poder económico y que les da exactamente igual venderlo en el mercado interno o exportarlo. Y de hecho, prefieren exportarlo, prefieren la liberalización comercial. Entonces ya ese límite no va a funcionar. Ese límite ya no pero funciona. podés dialogar. Ahora, esa sensibilidad que vos decís respecto de del consumo, de la demanda, la tienen aquellos que están vinculados al mercado interno. No así aquellos que están en otro tipo de negocios, exportadores, como vos dijiste, y otros grupos económicos que no tienen ese problema de elasticidad de la demanda. Exactamente. Hay algunos que van a ajustar por precaución, van a aumentar el precio y después, por ejemplo, con el sistema de promociones, de descuentos, perfectamente se puede bajar el precio aquel que se pasó de rosca. Va a ser un contexto de incertidumbre. Muchos van a aumentar sus precios también por el motivo de que después se dan vuelta y tienen que reponer la mercadería que compraron. Claro. Si la mercadería, el insumo básico, tiene un impacto fuerte en la devaluación y aumenta mucho sus precios, va a perder capital de trabajo. Y esto, como decía antes, se acomoda también con un aumento de tasas de interés. El aumento de la tasa de interés en pesos hace que el capital de trabajo del comerciante sea muy delicado. Entonces, cuando tiene que reponer la mercadería, si tiene que acceder a un crédito financiero, bueno, va a estar en serias dificultades. Sí, te quería preguntar dos cosas, Mariano. Una, si es impericia o una trampa. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a Prat Gay en un momento a cuánto iba a estar el dólar mañana y le preguntaron una cantidad de cuestiones relacionadas con qué preveía respecto de lo que podía pasar mañana, y él en varias oportunidades contestó, bueno, vamos a ver, veremos mañana, una cosa como por lo menos no previsión, ¿no? Digo, ¿eso es impericia o en realidad es parte de la trampa? Y la otra pregunta es que también él dijo en un momento, no tomamos deuda con los bancos con los que supuestamente había estado hablando, sino alquiler de activos. Y dejó ahí la cosa y no explicó nada más. Quería preguntarte, esto de no saber qué va a pasar mañana, ¿qué quiere decir en realidad el decir que no sabe? ¿Y qué es esto de decir que no tomó deuda cuando, bueno, están diciendo que ingresan dólares con deuda tomada afuera? Sí, a mí me parece que hay que analizarlo un poquito atrás, hay que ir un poquito atrás en el tiempo. El principal problema de esta situación que generó la devaluación fue haberla anticipado. El hecho de haberla anticipado, haber dicho que se iba a devaluar un 50% hace 45 días, lo que generó fue que muchos empresarios vayan ajustando sus precios, fundamentalmente los vinculados con el comercio exterior, la carne, el trigo, la leche. Bueno, esos productos fueron aumentando de precio y al mismo tiempo los que tenían que exportar se guardaron la mercadería, ¿sí? Se guardaron la mercadería, lógicamente, porque si hoy por cada dólar que exportan el Banco Central les otorga casi 10 pesos y mañana les van a otorgar quizás 14 o 15 pesos, bueno, es sentido común básico no exportar, esperar. Si uno es importador y tiene que pagar su mercadería a casi 10 pesos hoy y mañana va a tener que pagar su mercadería a 15 pesos, va a tratar de adelantar sus compras. Entonces, en ese contexto, lo que iba pasando estos últimos días era una caída muy acelerada de las reservas del Banco Central. Entonces, Prat Gay tuvo que sí o sí adelantar la devaluación. No es lo más adecuado, y menos en este movimiento tan abrupto. ¿Por qué no es tan adecuado el momento? Porque estamos en un momento previo a las fiestas, políticamente es una situación muy delicada y también económicamente es muy delicado, porque la variable que puede frenar el incremento de precios es la caída del consumo. La baja del consumo, claro. En las fiestas hay muchas empresas que adelantan el medio aguinaldo. Por otra parte, ¿quién no quiere hacer regalos a su familia? Entonces hay un consumo exacerbado en este periodo del año. El consumo popular aumenta fuertemente. Entonces, en esta situación, es una situación muy delicada para generar la devaluación. Yo particularmente creía que iban a sostener el proceso de gradualismo que recomendaba Bain hace unos meses hasta primeros días de enero, hasta el 6, 7 de enero, yo creía que iban a sostener, porque no es el momento más adecuado técnicamente. Y sin embargo, bueno, tomaron esa decisión y detrás de esa decisión no hay impericia. Lo que hay es un interés de transferir ingresos
de los sectores agroexportadores, exportadores de insumos básicos industriales de uso difundido y favorecer también el negocio financiero, la especulación financiera. Claramente acá hay ganadores y hay perdedores, no es impericia. Y la otra pregunta es si tomaron deuda, porque dijo esto del alquiler de activos, pero... ¿Qué alquiló? ¿Se tomó deuda con el Acordó con el banco. Bueno, primero y principal, tomó una política del kirchnerismo, que fue el acuerdo de intercambio de monedas con el Banco Central chino, el famoso swap. Y lo que hizo es convertir los yuanes va a convertir los yuanes en dólares. Para eso va a pagar una tasa de interés pactada por el anterior gobierno del 6%. De esa forma va a poder abastecer a la demanda de dólares que se va a presentar mañana. Mañana los ahorristas que tengan capacidad de compra van a salir a partir del home banking o con los medios que puedan a tratar de comprar dólares frente a la expectativa de no saber cuál va a ser el precio final del dólar que va a tener en el transcurso de los días. O sea, mañana el dólar puede estar 14 o 17. O cualquier número, ¿no? No creo que sean tan bestias, ¿sí? No Pero creo que sean tan... ¿quiénes tienen que ser bestias? Porque a ver, acá el Banco Central tiene capacidad... libre El Banco Central en este momento tiene 28.000 millones de dólares de reservas. Hay acuerdos con las grandes cerealeras que van a exportar. No era lo mismo exportar como se exportaba antes a 10-1 que exportar a 15-1. Entonces, va a haber exportaciones y además, no la quería complejizar, pero además está la quita de retenciones. Entonces, hace más atractivo todavía la exportación. Consiguen más pesos por cada dólar exportado por la quita de retenciones. Entonces, frente a ese escenario, va a haber actores en el mercado que van a decidir ofrecer sus dólares al Banco Central vendiendo al exterior. Por ejemplo, los agroexportadores, también tiene el yuan, tiene las reservas que quedan en el Banco Central y también anticipó que hay acuerdos con los bancos extranjeros. Parece que este paquete de medidas no es ingenuo, que va a tener poder de regular el mercado cambiario y lo que va a hacer es, sí, va a haber un movimiento muy fuerte de tipo de cambio mañana, pero no va a pasar por encima de los valores que ya anticipó el propio presidente de la Nación en su discurso en el debate con Scioli. O sea, tiene capacidad de frenar el precio en un número razonable. Sí, totalmente. Tiene poder de fuego, sí. A ver, Orlando. Mariano, sea 17 a 15, voy a usar una mala expresión, ya la tenemos adentro. Es como si te dijeran 40 latigazos o 48. Es una compasividad abstracta e inútil. Hoy dijiste que, y bien, obviamente, que va a provocar lo más vulnerables a los jubilados, a los asalariados. Cuando uno dice eso, dice un término, como dice empresarios, como dice... Lo que no dice es que son millones. Son 6 millones de jubilados, son 15 millones de asalariados. Muy bien. Damnificados por esta situación. Es decir, todos los que estamos en ese grupo humano, estamos mañana devaluados un 50%. Devaluados un 50%. Estamos devaluados un 50%. Lo que tenemos vale menos. ¿Está bien la interpretación? Sí. La pregunta es, un economista, un profesional, generalmente cuando está en una empresa o tiene que colaborar con la empresa, la asesora cómo defenderse a la empresa, a los intereses de las crisis económicas, de los vaivenes mundiales, etcétera, etcétera. ¿Cómo aconsejarías al asalariado y al jubilado para resistir esta devaluación? No, movilización. Movilización. ¿Viste que no hay respuesta? No, porque para los seres tiene que humanos protestar, no hay respuesta. claramente tiene que protestar. Están afectando sus intereses. Así cuando afectaron el interés del agro, salió a protestar, el asalariado, el jubilado, el pensionado, tiene que salir a protestar. Van a afectar sus intereses claramente y de forma abrupta. Esto a costa, o sea, hay una transferencia de ingresos. Generaron la idea de que la economía argentina está estancada, ¿sí? De que el estancamiento es lo peor que le puede pasar. El nivel de producción actual industrial per cápita está a 5 puntos del máximo histórico. El sector industrial que perdió
nivel de actividad es el sector automotriz. El resto de los sectores está exactamente igual. El sector de la construcción viene creciendo. Y esta obsesión por ver el nivel de crecimiento es propia del empresariado, porque el trabajador, ¿sí?, el jubilado, el pensionado, debe saber que el nivel de riqueza que se generaba en el año 2012, en el año 2013, 2014, sobre todo en el año 2011, que era tan querido, es muy similar al nivel de riqueza que se está generando ahora. El problema es un problema distributivo. ¿Quién se queda con la...? ¿Quién se queda? Es la tensión distributiva, y la tensión distributiva se expresa en los precios. Entonces, no hay que ser ingenuo. No es un problema macroeconómico que se deba resolver por esta vía. Hay otras vías mucho más graduales, mucho más equitativas y que no implican una transferencia tan grosera de ingresos. Yo entiendo perfectamente que el sector del campo, por ejemplo, estaba perdiendo muchísimo y que había que aplicar políticas económicas, sobre todo a favor del pequeño y mediano productor. Pero estas medidas generales y tan abruptas que los golpea favorablemente, los afecta favorablemente tanto al pequeño como al grande, me parece demasiado, tanto porque la quita de retenciones como por la devaluación. Son medidas que en el contexto internacional actual, a diferencia de años anteriores, por ejemplo, cuando se devaluó en el año 2002, es un contexto internacional mucho más complicado, porque en esos años, 2002, 2003, hasta 2008, la economía mundial y en particular la economía de la región venía creciendo sostenidamente y los precios de los recursos naturales también crecían. Ahora hay un estancamiento de los precios de los recursos naturales en un nivel bajo. Entonces, el hecho de cambiar los precios relativos generando más rentabilidad para los productores agrícolas, no garantiza mayores exportaciones. Lo que sí garantiza es nivel de rentabilidad muchísimo más alto para los industriales exportadores y fundamentalmente para el sector agrícola, que es el que tiene mayor quita de retenciones. Y Mariano, ¿esto genera más inflación o ante la baja en la capacidad de consumo, en realidad se retrae la economía, el mercado interno y ahí supuestamente con eso se baja la inflación? ¿O en realidad la suba de precios ya puede provocar un salto inflacionario? Ya empezamos la aceleración inflacionaria. Hay muchos contratos que se van actualizando periódicamente. Hay un contrato de alquiler que pueden ser de a 2 años, de a 3 años, que van renovándose en diferentes periodos. Entonces empieza a haber una inflación inercial, independientemente del golpe, de la sacudida. Y además están los sectores asalariados, de pequeños y medianos empresarios, que también van a tratar de reacomodarse en esta distribución del ingreso. Entonces, en una economía que está tan activa como está la economía argentina hoy, con casi pleno empleo, con un nivel de utilización de la capacidad industrial bastante alto, con altos niveles de producción en la construcción, en los servicios, lo más probable es que todos traten de recuperar parte de su participación en el presupuesto del consumidor. Con lo cual le sacaste de 50% a los que consumen y encima la inflación no baja. O sea, ¿el equilibrio no es el empleo? El punto de equilibrio es el consumo, es el nivel de consumo. En la medida que el consumo baje lo suficiente... Bueno, pero si baja el empleo, es decir, si crece el desempleo, el nivel de consumo baja. Y entonces la variable de ajuste, por supuesto es el salario, pero juega mucho el ejército de reserva, digamos. Si vos te quedás con un 20% de la población afuera, eso retrae el consumo y equilibra. Exactamente. Desde el punto de vista de los números es perfecto. Sí. O sea, el empleo es una variable afuera, dentro del consumo. Con la gente afuera, esos son detalles, claro, también todo no se puede. Esta ecuación cierra con la gente afuera. Así es. Mariano, sigo teniendo la duda humanística, digamos, que es la siguiente. Vos tenés experiencia, además sos profesor y además te interesa la gente, obviamente, por eso estás acá como economista. En el caso de este modelo o este concepto económico, hay casi un 50% de la población que no adhiere, ¿sí? Hay condiciones, lo que yo digo mal, podés refutarlo, porque si no queda un error frente a las cámaras. Esta situación de hoy no es la misma que la del 2003 o 2001. No es la misma. Hay otras condiciones, que las explicarás vos después si es necesario, por lo cual esta crisis encuentra una mitad de la población que no está conforme. Digamos, vamos a llamarles actores sociales. Esos actores sociales, ¿crees que van a aceptar
y esta es una pregunta subjetiva, naturalmente, pero podés contestarla. ¿Crees que van a aceptar mansa y dócilmente estos cambios, estos golpes económicos a su bolsillo, a su situación? No, para nada, no creo que lo vayan a aceptar. La única compensación por parte de las políticas económicas anunciadas para los trabajadores es la reducción o la quita del impuesto a las ganancias para quienes ganan entre 15.000 y 30.000 pesos, que van a estar liberados. Y además, bueno, la clase media, media alta, que tiene capacidad de compra de dólares, que también se va a poner contenta mañana cuando sus ahorros los pueda transformar en dólares. Pero para el resto, para la gran masa de la población argentina, esto significa un deterioro en sus condiciones de vida, sin lugar a dudas. Lo que te podría responder un economista liberal es, bueno, hambre hoy, o sea, hambre hoy, pan mañana, o sea, pan para hoy, hambre para... Al revés, perdón. Al revés, sí. Al revés. Eso lo dicen hace 60 años por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo salarial hoy en la Argentina, por ejemplo, el costo salarial industrial por hora hoy es de $20. En Brasil es de $10 el costo salarial por hora. Y en México, por ejemplo, es de casi $7. ¿Sí? Entonces Argentina es el doble que en Brasil y el triple que en México. Con el cambio de precios relativos, lo que se va a hacer es bajar el costo salarial en la Argentina. Entonces, lo que se generaría es un mayor atractivo para las inversiones de las grandes empresas. Y además, como ahora van a poder remitir utilidades al exterior libremente, la apuesta de los sectores ortodoxos es provocar un boom de inversiones. Y además Argentina tiene inversiones extranjeras directas rezagadas. En los últimos años, con los controles cambiarios, los grandes inversores internacionales no querían invertir en la Argentina porque no sabían a qué precio del dólar iban a poder retirar sus utilidades. Entonces, en este contexto, lo que sucede básicamente es la expectativa, el ansia de que mejore las condiciones de inversión para las empresas. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay... Crisis mundial. No, y además hay sindicatos en la Argentina, hay organizaciones obreras, hay resistencia social. Entonces van a reclamar aumentos salariales, cosa que no podían hacer en el año 2002, en el año 2003. Van a reclamar y entonces el costo salarial va a volver a aumentar y van a tener que volver a devaluar. Y entonces esta dinámica se puede volver explosiva. Entonces, la base central acá es que los grandes grupos de poder puedan dominar al sector asalariado para que no vaya y reclame aumentos. De otra forma, evidentemente, esta situación no cerraría. Contención sindical y garrotes, ¿no? Porque la contención sindical también tiene un límite. Hay un problema de cuánto se sostiene socialmente un proyecto de esta naturaleza en el cual el mercado interno deja de tener centralidad. O sea, es un cambio de un proyecto mercado internista por un proyecto que aspira a un crecimiento desde afuera, digamos, ¿no? ¿O lo veo equivocadamente? Sí, es tratar de cambiar un modelo. Antes había un modelo industrialista que trataba de recuperar el entramado productivo de la Argentina y ahora hay un modelo que se va a volver agroexportador, exportador de insumos básicos. Para la inversión, ¿no? Chicos, me tengo que ir a mi casa. Pero me voy a quedar para mandar otro informe.